Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por hidrógeno y carbono. Se clasifican en dos diferentes grupos que son alifáticos y aromáticos. Los alifáticos se separan en acíclicos y cíclicos, y los aromáticos se derivan en el benceno y derivados. Los hidrocarburos encontrados en el petróleo son nafteno o cicloalcanos, hidrocarburos aromáticos, tolueno, cumeno, olefinas y alquinos. Hablando de las propiedades físicas del agua, esta puede ser encontrada en los tres estados de la materia y su punto de congelación es de 0 grados Celsius. Dentro de sus propiedades químicas destacan las altas fuerzas de cohesión por la presencia de puentes de hidrógeno y que es un gran disolvente. Mientras que en las propiedades de los hidrocarburos encontramos que sus puntos de fusión y ebullición aumentan conforme el número de átomos de carbono. Hablando de otras propiedades de los hidrocarburos, estos son compuestos no polares dada la diferencia de sus electronegatividades, por lo cual no son solubles en agua, la cual es una sustancia muy polar. Al ser los hidrocarburos sustancias no polares, las interacciones intermoleculares que predominan son las fuerzas de dispersión de London o dipolo inducido con dipolo inducido, las cuales son las más débiles. Un método conocido para separar los hidrocarburos del agua es el que desarrolló el MIT, el cual consiste en pasar el agua contaminada por una membrana que atrae las moléculas de agua y repele las moléculas de hidrocarburos. Este es un método que se ha probado ser bastante eficiente. Hablaremos sobre la situación de Pemex y los 4 elementos diferentes que interactúan en esta situación. Primero tenemos el nitrógeno, con 5 electrones de valencia, el oxígeno con 6, quien debe computar su octeto, el hidrógeno con 1 electrón de valencia y por el último el carbono que cuenta con 4. Vamos a mencionar unos conceptos como la teoría atómica de Dalton, que retoma la idea griega que dice que la materia está constituida por partículas indivisibles e indestructibles llamadas átomos. Los átomos de un mismo elemento son iguales tanto en su masa como sus propiedades físicas y químicas. Los átomos de diferentes elementos pueden unirse para formar un compuesto. La masa atómica se encuentra en la parte superior derecha de cada elemento dentro de la tabla periódica. En la parte superior izquierda, el número atómico. La periodicidad y las estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis son una representación gráfica que muestra los enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones libres. Se usa para saber exactamente la cantidad de electrones de valencia de un elemento que interactúa con otro, formando enlaces ya sean triples, dobles o simples. Con ella podemos saber fácilmente también su geometría molecular. Después, proseguimos a investigar las interacciones intermoleculares debido a que las intramoleculares son muy fuertes y es poco probable que cambien al interactuar con el agua. Por eso nos enfocamos solamente en las inter. Después investigamos qué son las fuerzas intermoleculares y cómo afectan. Las fuerzas intermoleculares se dan entre una molécula a otra y principalmente se dan debido a la polaridad de la estructura o las propiedades que tiene el enlace. Estas fuerzas pueden cambiar las cualidades de las mismas moléculas. Por ejemplo, un alto nivel de fuerzas intermoleculares añade las cualidades a la molécula de alta tensión en la superficie, alta viscosidad, un alto punto de ebullición y baja presión en la superficie. Estas fuerzas se pueden clasificar por diferentes grupos, electrostáticas y fuerzas de Van der Waals. Primero empezaremos con las dipolo-dipolo, que sucede cuando una molécula polar atrae sus electrones de un extremo de esta a la otra, dejando uno o más protones desprotegidos. Después está dipolo-dipolo por un puente de hidrógeno, que es lo mismo que un dipolo-dipolo, pero ahí se encuentra un puente de hidrógeno que está mezclado con flúor, oxígeno o nitrógeno. Después está dipolo inducido, que sucede cuando una molécula no polar se junta con una molécula polar. La molécula polar atrae los electrones de la molécula no polar, así convirtiéndola en un dipolo inducido.
Después, por último, se encuentran las fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Estas se encuentran en todas las moléculas, pero principalmente se refiere cuando dos moléculas no polares interactúan entre sí. Pues proseguiremos a ver el tipo de fuerzas intermoleculares que se encuentran en los hidrocarburos del petróleo. En el petróleo se encuentra el beceno, el naftaleno, el tritrotrotuleno, el touleno y el cumeno. Todos estos hidrocarburos solo presentan fuerzas de London, o sea, no son polares. Pero al momento en el que interactúan con el agua, se vuelven dipolos inducidos. Esto cambia sus propiedades, los hace más viscosos, les añade tensión de superficie y tiene altos puntos de ebullición. Gracias a esto podemos deducir que el petróleo, al no ser polar, no se disuelve en el agua ya que es un polar y como se dice, lo similar disuelve a lo similar. Por eso el petróleo es altamente dañino a los mares, ya que no se puede disolver. La toxicidad de los hidrocarburos involucrados en esta situación problema representan un gran peligro para el cuerpo humano, ya que afecta el ritmo cardíaco, dañando al cerebro y los pulmones. Es por esto que proponemos una técnica para separar el petróleo y limpiar el agua a través de la adición de agentes biológicos, tales como las bacterias, que descomponen las moléculas de los hidrocarburos con cadenas tan largas. Este proceso puede ser acelerado usando fertilizantes naturales como el nitrógeno o fósforo. Es por eso que nuestra reflexión acerca del impacto social y ambiental se basa en la idea de que todos los derrames petroleros siempre han ocurrido y seguirán ocurriendo por más segura que se vuelva la extracción del petróleo. Hay que entender que este tipo de accidentes privan a comunidades de su única forma de conseguir agua potable, por lo cual baja su calidad de vida y esto puede provocar problemas violentos. Para acción rápida y así evitar privarle a la gente uno de sus derechos más básicos, es necesario que todos los países tengan una medida de contingencia preparada para la acción rápida. También, desgraciadamente, creemos que este derecho al agua y al medio ambiente sano no se ha respetado, especialmente por la avaricia de las compañías energéticas, ya que tratan de conseguir la mayor cantidad de petróleo sin preocuparse por el medio ambiente y la seguridad de la manera de lo que lo deberían hacer. A pesar de que el medio ambiente se vuelve más importante cada día, todavía falta para lograr que todos disfruten de agua limpia, en especial en comunidades pequeñas.